Volvemos con Holman Morris y su periodismo de denuncia, que ha tratado durante más de 15 años de develar lo que está por detrás, lo que los medios normales o clásicos, digamos, no revelan, con riesgo de su vida, con riesgo de su integridad, con riesgo de su familia. Ha tenido que salir del país en diferentes ocasiones, y en este momento nos estaba relatando lo que hay detrás de su nuevo programa que le pidió History Channel sobre el tema de las FARC, un problema que definitivamente ha desangrado al país, que lo ha empobrecido y que ha hecho, como decía muy bien Holman, que se elijan por dos diferentes razones los dos últimos presidentes de la República, el doctor Andrés Pastrana y el doctor Uribe. Entonces estamos hablando de la situación de derechos humanos y de derecho internacional humanitario en nuestro país. Mira, Margarita, yo me aprecio de ser un periodista y un colombiano que camina este país, que va a los rincones. Lo ha hecho permanentemente a través de su programa, entre otras cosas, Contravía. He estado en las comunidades más olvidadas, en las comunidades que están viviendo la guerra. Sí. Yo digo que hoy la situación de derechos humanos es peor que en años anteriores, por varias razones. La primera, se habla mucho de la política de seguridad democrática, y la gente cuando habla de seguridad democrática solamente tiene una imagen en la argumentación: carreteras. Las carreteras para ir a las fincas. Y la seguridad, carreteras. Pero tal cosa, carreteras. Y tal cosa, la finca. Pero, y nada más. Eso es una especie de caricatura de la seguridad democrática. Entonces se quedaron con eso, pero la seguridad democrática hoy ha llevado a que en el país haya falsos positivos. ¿No es cierto? Falsos positivos es el asesinato de más de 1000 civiles indefensos, humildes colombianos. Para presentarlos como bajas de la guerrilla. Para presentarlos como premios, y premios, sí, para lograr vacaciones. Algo terrible. Entonces esa apuesta solamente por la seguridad y por la guerra está llevando a la corrupción terrible de nuestras Fuerzas Armadas. Y a esos excesos, sí. Donde hay gente muy valiosa, donde hay gente muy honorable, pero está carcomiendo solamente esa política de guerra y odio a nuestras Fuerzas Armadas. Esa política de seguridad democrática, que tiene un ingrediente grande de odio, está llevando a que la diferencia en este país sea vista como terrorista, sea vista como, se estigmatice como aliados del terrorismo. Sí, a quienes opinan diferente, hacen oposición, se supone que en un país democrático se lo estigmatiza y se lo señala. Es un componente grande de la seguridad democrática, la estigmatización, el señalamiento. Ahora díganme a mí si eso es democrático y si eso genera seguridad, una política sistemática de estigmatización. Ahora, tercer elemento. El hecho de hacerle creer al país a través de los grandes medios de comunicación que nuestro ejército no comete errores. Casos, Cajamarca, una rueda de prensa 7 de la noche por los grandes medios de comunicación para decirnos que el ejército no mató a esa familia campesina que bajaba de la vereda Potosí. La verdad, 2 meses después, es que los soldados se rifan la muerte de estas personas, y eso no sale al aire, como en el caso San José de Apartado, como en el caso de los falsos atentados aquí en Bogotá, como el caso Cajamarca. Cuarto elemento, y con esto termino: la detención masiva y arbitraria de más de 6.000 personas en este país en los años 2004-2006. La detención masiva y arbitraria de campesinos humildes en el sur de Bolívar, la detención masiva y arbitraria en el departamento de Arauca, en lo que se llamó zonas especiales de orden público. Ustedes me pueden decir a mí que estas 6.000 personas con sus familias, humildes campesinos o trabajadores sociales, se sienten seguras con la política de seguridad democrática. Podemos decirle al país, o el país puede estar contento con una seguridad cierta para unos sectores de la sociedad, a costa de la inseguridad de otros sectores de la sociedad. Principalmente en los campos. Principalmente en los campos. También, ¿ese es el proyecto de país que queremos? ¿Eso es democrático? ¿No será un poco el costo de esa guerra terrible contra las FARC, específicamente de las que se dice que están muy debilitadas, que las tienen arrinconadas, que es el principio, casi que el final del fin de las FARC? Usted que ha recorrido el país y que los ha visto, que los ha entrevistado, ¿qué opina de ese costo? De ese costo, por una parte, y de esa afirmación de que las FARC están prácticamente derrotadas, casi, pues, digamos. Son dos preguntas. Son dos preguntas. Ok, el costo, Margarita. Yo digo que el que sacrifica todo por la seguridad, pierde al final la seguridad y la libertad. Abraham Lincoln. Sí. Y creo que eso está sucediendo hoy en Colombia. Ese costo nos está llevando a acabar con las bases de la democracia. Una sencilla: el respeto al debate y el respeto a las ideas. Y a la disensión, a que hay personas que piensan distinto.
defensores de derechos humanos, claro, los periodistas, los magistrados, los trabajadores por la paz, hoy son llamados como terroristas, y en los aeropuertos, y el taxista, y el portero, los señala, miren los terroristas. Ese es el camino, por ahí están conduciendo a este país. Volviendo al costo, tenemos el reflejo hace pocas semanas de Perú. Sí. Ese es el costo que pagó Perú. Terrorismo no se puede combatir con terrorismo, y eso acaba con la democracia. Ahora, el otro elemento era... ¿La segunda pregunta? Sí, no el me digas, costo. no nos digas que se nos olvidó a los dos. El costo y... no, las FARC, si las FARC están el costo, arrinconadas y acabadas. Y si las FARC están acabadas. Yo creo que en algo que ha sido coherente este gobierno, y hay que reconocérselo, Sin duda, es una política sistemática de combate a las FARC, claro, de inversión a las Fuerzas Armadas, de inversión en un arma estratégica de la guerra, la inteligencia. sí, En eso hay que reconocérselo. sí. Pero yo digo que a pesar de los golpes contundentes que se le han dado a las FARC, como tiene que hacerlo cualquier gobierno, creo que no alcanza para debilitar a las FARC. No se alcanza. Y lo que hoy está en la balanza, Margarita y amigos televidentes, es los muertos que en este país se han producido, todos esos falsos positivos, esa cantidad de masacres, frente a los muertos que podemos evitar hacia el futuro. Y yo creo que es el momento en que hay que reconocer, calmada y tranquilamente, que no se va a poder acabar a las FARC por la vía militar. Hemos invertido 2 gobiernos de Álvaro Uribe, 8 años, 6 puntos, sin la memoria no me falla, del Producto Interno Bruto de Colombia en acabar a las FARC, donde más se ha atacado, se ha invertido, y no se ha podido acabar a las FARC. Y yo creo, y paralelamente a eso, tenemos los desmanes de la fuerza pública, tenemos la estigmatización de la diferencia. Entonces, colocado en la balanza, yo digo, hombre, es el momento de hacer un alto, de hacer una pausa reposada, y que entre los colombianos digamos, apostémosle a la paz, a la solución política, pero sabiendo también que esa solución política no es un acuerdo entre un gobierno y exclusivamente una guerrilla, sin la participación de la sociedad. Obviamente. Vamos a hacer la segunda pausa del programa, y la pregunta que sigue sería, pero se nos ha vendido esa historia de que las FARC están prácticamente derrotadas, y todo el mundo, columnistas, opinadores, analistas, parten de esa base. Vamos a hacer la pausa y enseguida regresamos.